Bueno, bueno, esto está, eso está grabado. Bien, características dinámicas, entonces. Adelante. Bien, vamos a hacer un gráfico que es bastante, pero que le salga bien. Porque lo que voy a hacer es un gráfico que me va a representar el paso del estado de conducción al de bloqueo. Y el problema, al pasar de un estado al otro, es que no se realiza instantáneamente. Lo ideal es que pasar de un estado al otro sea de manera prácticamente instantánea, sin ningún tiempo de, digamos, sin ningún retardo, ¿no? Pero el problema está de que dentro de las dos pastillas, la pastilla P y la pastilla N, cuando nosotros, por ejemplo, el diodo está polarizado en directa y está conduciendo, y yo del otro lado, de extremos del diodo, le cambio la polaridad en lugar de que esté el ánodo en positivo, el ánodo pasa a ser negativo con respecto al cátodo, ánodo negativo con respecto al cátodo, el diodo se empieza a bloquear, se bloquea, pero en ese tiempo de bloqueo todavía continúa conduciendo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que yo quiero analizar. Eso es lo que yo quiero analizar, que es un parámetro importante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ustedes me dirán sí, pero en la práctica no influye porque tenemos equipos de rectificación, onda completa, media onda, y vemos que funcionan bien. Pero en electrónica de potencia estamos trabajando con equipos de que están conmutando a estos semiconductores. Están conmutando y a frecuencias altas. Y ahí está el problema. Esa conmutación a frecuencias altas, imaginemos que yo paso al diodo y tenemos un elemento, voy a dibujarlo acá, un diodo, acá al costado, lo tengo un diodo, este diodo lo tengo a una llave, y esta llave puede cambiar su posición entre, voy a poner dos fuentes de continuo, vamos a poner una resistencia de carga. Si esta llave primero está trabajando polarizándolo en directa y lo paso a inversa con la misma llave, con tiempos muy bajos de conmutación, lo más probable es que no tenga en cuenta estos tiempos de recuperación. Pero si este cambio se hace ya a frecuencias altas, no sé, del orden de los kilociclos, del orden de los kilohertz, sí, se puede ocurrir. Acá entonces ya tengo que ver qué pasa con este tiempo de recuperación. Entonces, vamos a dibujar así ponemos los parámetros del diodo cuando está conduciendo en directo. Voy a hacer esto, y vamos a pensar que yo el diodo que dibujé ahí lo tengo en una posición, este diodo que dibujé acá, lo tengo en una posición que se encuentra polarizado en directa primero, ¿no? Se encuentra polarizado en directa. Al estar polarizado, yo lo que voy a representar acá va a ser la corriente en directa.
Vamos a llamarla así. No la voy a llamar de ánodo para no confundirnos cuando el diodo lo cambio. Lo voy a llamar corriente directa. Bien. Entonces voy a marcar, el diodo está conduciendo. Y entonces vamos a ver qué pasa en la zona central de la unión PM. Voy a dibujar acá un poquito. Nosotros tenemos que pensar, acá está el diodo, está polarizado en directa. Material P de silicio, material N de silicio. Y cuando hablo de la zona central que está saturado de portadores mayoritarios, o sea, de cargas, porque el diodo está conduciendo, está conduciendo en este sentido, corriente directa. Por lo tanto, la zona central es acá, donde está la unión, en esta zona. No nos olvidemos que la corriente fluye y fluye con una cierta velocidad. La corriente cuando va de un punto al otro fluye con cierta velocidad que depende del tiempo. La corriente, la puedo decir, que tiene una determinada velocidad, que son las variaciones. Yo hoy puse diferenciales, pero en lugar de diferenciales podría haber puesto incrementales de corriente con respecto al tiempo. Pero hay una cierta velocidad y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de anular esa corriente que viene como con cierta inercia, digamos, como un vehículo. A un vehículo yo no lo puedo, que viene muy acelerado, que tiene una masa, a cierta velocidad va a haber un tiempo de frenado, no se va a frenar instantáneamente. Bueno, acá pensemos así, pensemos que los electrones no van a dejar de pasar instantáneamente. ¿Qué quiero decir? Que no van a ser, luego acá, si esta es la corriente en directa, está polarizado en directa y hay una cierta velocidad de esta corriente, diodo en directa. La corriente del diodo en directa. Con respecto al tiempo, ¿qué es lo que va a hacer en el momento de la conmutación? Lo ideal, que les iba a marcar al comienzo, sería esto. Lo ideal sería esto. Ahí está. Esto sería lo ideal. Conmuté el diodo y en el tiempo cero, en un tiempo de recuperación en inverso igual a 0 segundos, el diodo dejó de conducir. Pero en realidad no ocurre eso. Entonces nosotros tenemos que ver el fabricante qué tiempo de recuperación nos da para este diodo. Bueno, voy a hacer el gráfico de nuevo. Ya no va a ser un corte, una bajada. Tengo toda la corriente, no tengo nada. No, va a ser en forma gradual. Va a tener una especie de pendiente. Voy a dibujar de nuevo el gráfico.
entonces, ¿qué era lo que teníamos acá? Bueno, y voy a dibujar, esperen que voy a dibujar la corriente directa. La corriente directa. Ya ahora cambiaré la corriente. Esta es, vamos a anotarla, corriente directa por el diodo. Corriente directa I sub D. Lo voy a anotar acá. I sub D, corriente en directa del diodo. Corriente en directa del diodo. Esta corriente tiene una cierta velocidad. Lo que ocurre entonces que esa anulación de corriente que nosotros queremos forzar, resultará que después de pasar por cero, supongamos que este diagrama me está marcando el momento acá, marcando el momento, el tiempo en el cual yo estoy haciendo este accionar de la llave. Antes la llave estaba acá, ahora justo ahí en el tiempo 0, da igual 0, cambio acá. Entonces acá adentro todavía está pasando algo. Acá adentro pasa algo, por más que yo invertí aquí, adentro del diodo pasa como si tuviera un retardo y el diodo todavía estuviera conectado de esta manera. Entonces, hay una cierta cantidad, vamos a llamarlo de portadores, que ahora van a cambiar su sentido de movimiento. ¿No? Porque si yo tengo acá, tengo de material P, van pasando huecos, o sea, cargas positivas hacia el material N. Al colocarlo en inversa, estos portadores que están pasando por esa zona, las cargas positivas van a querer volver hacia adentro del material P, y los electrones van a querer ir para este lado, ¿no es cierto? Porque depende de las polarizaciones, vamos a tener huecos por un lado, cuando están directo, y electrones que van en otro sentido. Ustedes saben de que la electricidad yo la puedo marcar el sentido de la corriente diciendo de que son electrones, electrones que se desplazan desde el negativo al positivo, o también puedo pensarla a la corriente, que es el convenio que se usa, que son cargas positivas que se desplazan hacia el negativo. Se usa eso por convenio, que son cargas positivas que se están desplazando. Entonces, vamos de nuevo, recapitulamos. Yo cambio el sentido, las corrientes cambian los sentidos, y entonces el diodo comienza a invertir ese proceso y hacia dónde van las corrientes. La tensión inversa entre ánodo y cátodo no se establece hasta después de que pasó un tiempo. La tensión entre ánodo y cátodo no se establece hasta que pasa un tiempo que se llama tiempos de almacenamiento. Hay un tiempo de almacenamiento en el cual
todavía no se estabilizó esa tensión entre ánodo y cátodo y sigue conduciendo el diodo, sigue pasando corriente. En ese tiempo, a partir de un determinado tiempo, esos portadores empiezan a no haber más portadores, escasean. ¿Por qué? Y porque fueron dentro de esa zona donde está la juntura P y la juntura N, salieron de esa zona, salieron. Y esos portadores comienzan a escasear y aparece en la unión de la juntura P con la zona N, una zona de carga especial. La intensidad todavía está tardando, empieza a caer, la intensidad está tardando, tiene un tiempo de caída en pasar de su valor pico que va a tener en sentido contrario, va a tener un valor pico en sentido contrario a la corriente directa, en sentido contrario a la corriente directa, y va teniendo un valor muy despreciable mientras van desapareciendo el exceso de portadores. O sea que yo lo que puedo decir es que el diodo va a seguir conduciendo cuando lo estoy pasando de directa a inversa, porque en la zona PN hay un exceso de portadores. Entonces, puedo decir, para sintetizar, que el diodo, al ser conmutado de polarización directa a polarización inversa, de polarización inversa, ocurre en la zona de las junturas P y N, la P y N, un valor de exceso de portadores. En la juntura, ocurre en la zona de juntura P ¿cómo podemos poner? Una concentración alta de portadores. Que van escaseando, que van desapareciendo, vamos a ponerle, que van desapareciendo. En un determinado tiempo. Entonces, vamos a sintetizar. La corriente venía con una velocidad
con una derivada de I a dt de la corriente del diodo en directa, lo pongo acá, velocidad de la corriente del diodo en directa. Entonces, todo lo que dije en ese momento, podemos decir que hay un tiempo que transcurre desde el paso por cero de la intensidad de la corriente al llegar al negativo. O sea que la corriente lo que haría es tratar de disminuir, pero la corriente va a disminuir de acuerdo a la derivada de I a dt. La corriente va a disminuir de acuerdo a la derivada de I a dt. O sea, la corriente al invertir lo que va a hacer es esto. Va a querer estar en cero, va a pasar ese valor de cero, va a querer pasar este valor de cero, y va a tener un pico negativo. Nosotros vemos acá, según lo que estoy haciendo, acá va a tener un pico negativo la corriente. Lo que estoy haciendo aquí es que a partir de este momento, voy a marcar ahora con un color más tenue, a partir de este momento, es donde se produce la conmutación acá. La conmutación. Y la corriente viene y es con una velocidad, y esta que está acá es, ahora se los anoto bien, la derivada de la corriente en directa con respecto al tiempo, y va a tomar un valor negativo. Va a generar un pico negativo. Y a partir de ese pico negativo, que es cuando empiezan a desaparecer en la juntura esa mayoría de portadores, ese exceso de portadores que había ahí, a partir de ahí va a comenzar a disminuir. O sea que a partir de acá, la corriente, y ahora vamos a ver que no va a disminuir totalmente, pero esta corriente pico inverso, cuando pase a la conmutación, va a tratar de ir a cero. Bueno, entonces ahí tengo definido un parámetro importante, que es este pico, este valor de pico negativo. El valor de pico negativo lo voy a tener acá. La corriente hace esto. Entonces, lo que tengo acá, ahora lo anoto. Esperen un segundito. Ahí es donde se produce el cambio. Y esa que está ahí, vamos a anotarla. Es la tensión de pico negativo. Corriente de pico negativo.
Y esto cuando ocurre, como habíamos dicho, después de un determinado tiempo, cuando se produce entre el ánodo y el cátodo, se produjo la tensión inversa, o sea, acá bajó, y cuando cruza por cero la corriente y donde tiene el valor del pico negativo la corriente en directa del diodo, me está definiendo acá un tiempo que se llama tiempo de almacenamiento, un tiempo de almacenamiento de las cargas. Las cargas todavía se encuentran almacenadas y a partir de este momento, vamos a ponerlo, tiempo de almacenamiento y lo que es el tiempo de almacenamiento. TDA, vamos a poner que es tiempo de almacenamiento tiempo de almacenamiento. Este es el tiempo este es el tiempo que transcurre desde el paso por cero tiempo que transcurre del paso por cero de la intensidad hasta llegar al pico negativo. Voy a marcar acá mejor esto. Es ese tiempo. Y después tenemos el tiempo de caída. O sea, el tiempo de caída es el tiempo transcurrido desde el pico negativo hasta que ésta se anula. Y esto es debido a la descarga de la capacidad de la unión polarizada en inversa. No se olviden de que nosotros dentro, esto es un dibujo aparte, no perdamos de vista que cuando nosotros tenemos una unión PN, tenemos movimientos de cargas positivas y negativas. Y la zona acá de transición, donde están las dos uniones juntas, si esto es material P y esto de acá es material N, hay almacenamiento de cargas. En definitiva, podría decir de que una juntura PN, hasta si está funcionando, que acá hay almacenamientos de cargas y hay una tensión umbral, también puedo pensar que esa juntura funcionaría como una especie de capacitor donde se almacenan cargas en la proximidad. No perdamos de vista esto,
No hay problema, lo importante es estar. Y acá tendría las cargas positivas. Por eso, esto se los hago mención, porque yo les dije que había un tiempo donde la corriente se hacía cero, pero mencioné cargas, ¿no? Y es debido a que se descarga esta especie de capacitor que se forma en la unión de los dos materiales, material P y material N. O sea que acá abajo, que voy a marcar con este color, si se ve, esta zona que está acá, donde aparece esta tensión de pico negativo, se debe a cargas que quedan ahí hasta que desaparezcan, hasta que se recombinen. Esas cargas eléctricas se van a desplazar. Y representa esta zona, estas cargas, vamos a poner acá, que son cargas eléctricas desplazadas, son cargas eléctricas desplazadas, y representan, y su desaparición representan la recuperación inversa del diodo. Representan la recuperación del diodo. O sea, de que esto que está acá, en este punto, seguiría algo así. Lo ideal sería que sea cero, pero nosotros sabemos de que tenemos una corriente inversa en el diodo. Y más o menos, esto sería, me estaría representando la corriente inversa del diodo, y todo esto que está acá es este remanente de cargas. Todo eso que tengo ahí es el remanente de cargas. Y no nos olvidemos, vamos a ver acá,